impuestos. Y luego el cilindro neumático lo coticé y vale como 25,000, ¿no? O sea, casi con 5 no me hicieron. Luego el PLC, $2,000. Menos. Porque la empresa ya está consolidada. Cuando las empresas son nuevas, hay más recursos. Sí, acá hay una, se llama Mabuchi Motor. Va a tirar un robot que salió por una falla y ya lo vamos a tirar. Está viendo la vinculación de allá que lo donen. No le falta un detallito. Si en eso andan bien, tiran. Pero pues también para qué los queremos ir, ¿no? Aquí hay un brazo. Preste para que allá arriba hay tableros, sé que tanto hay. Acceso a. Pásale un poco más. No, más despacio. Por una cuestión de presiones. La presión de los cilindros para poder activar. Voy a dar uno de realidad aumentada. Se llama Vuforia, SolidWorks y Unity. Y hay otros software, ¿no? O sea, 4 software. Entonces tú haces tu pieza, el software que quieras, yo lo hago en SolidWorks, pero en el que tú quieras lo guardas como STL, lo exportas al software libre que no recuerdo cómo se llama, ese te lo convierte a Object, ese Object File lo abres en Vuforia, no, en Unity te lo convierte a un QR y el QR lo pasas al Vuforia. Ese Vuforia es un conector entre el QR y tu aplicación de celular. Y ya pones qué celular traes, si es Android, si es qué plataforma tienes, y ya hace la liga para que tu aplicación, sea la que sea que uses, te permita reconocer el QR y que se vea en tridimensional. Eso es lo que voy a dar. Pues eso ya lo hago. Lo que estoy aprendiendo es cómo hago eso mismo con ensambles. Eso es lo que no sé cómo se hace. No con piezas, con ensambles móviles. Eso es lo que estoy viendo con un doctor de la Universidad del Estado de México. Él ya hizo algo similar con un robot, ¿cómo se llaman estos carros estos pequeñitos? Como de medio metro, se me olvida el nombre. Los que tienen la Nitec tienen unos robots de esos, robots humanoides, como de $500,000 cuesta. Él ya hizo ensambles con eso, con papeles electrónicos, trabajar juntos, no sé cómo existe eso. Pero él batalló mucho para el diseño mecánico, porque no es mecánico. Entonces, no, batalló, te digo, pasar las piezas. Y mucho al revés, para ligar eso que hiciste. Vamos chambeando. ¿Qué abre? Sí, vete por la noche cansada. Yo nada, estás terminando. Uno voy a ver luego el chicle y luego voy a hacer ahí la pirámide. Bueno, ok, ¿qué nos faltaba? Yo me había quedado en la parte de, voy a abrirlo aquí, la teoría de la tornillería de potencia, antes de las fórmulas de diagrama de cuerpo libre, en lo que era la geometría, cuerdas Acme, trapezoidales, cuadradas, lo que es el ángulo phi, lo que es el ángulo psi,
ahorita recordamos cuáles son esos, el ángulo de avance y el ángulo de presión, y lo que era el concepto de, vamos a ver aquí tantito, pues aquí el concepto de retroceso o de autotrabante, ¿no? Que es, ¿a qué le llaman autotrabante? Nos quedamos hasta esta parte, el ángulo que aparece aquí, es muy pequeñito, lo hacemos más grande, a ver si se alcanza a ver ahí, el ángulo de avance es este, y el complemento o ángulo de presión, hasta esa parte nos quedamos, y nos falta aquí nos quedamos de ver, ¿no? Tenemos que hacer ese análisis. Lo puedes ver aquí mismo en ese documento que ya les pasé de referencia, es el mismo análisis, o lo puedo ver en Norton o en Chigley, es igual. Me voy aquí a Norton, el libro de referencia, dos de los que vienen en tu bibliografía, ahorita les muestro algunos ejemplos prácticos. Este es el diagrama que nos da Norton, si te fijas es el mismo diagrama, nomás hay que identificar las variables que nos da. Este aparecía ahí en el anterior como lambda. Sí, el ángulo este de aquí, el ángulo al que el avance va a ocurrir. Si este ángulo es más grande, pues obviamente que el avance será mayor. Así me voy a quitarle el sonido. Ahorita quitarle el sonido para ese doctor. No hay que contestar. Pero no es el de aquí, es otro doctor. No hay que contestarle porque ya salió, se acabó el turno. Okay. Entonces, entre más grande sea este, pues es obvio que este cuadrito por gravedad va a querer bajar. Entonces es obvio que si yo hago más grande este ángulo me va a costar más trabajo subir la tuerca de potencia y también va a ser más fácil que baje. Y una pregunta, ¿el ángulo este de avance está en función de lo que es del paso, por así decirlo? El paso o la hélice, pero es más la forma, yo diría, porque el paso es la distancia de flanco a flanco, ¿no? Entonces más bien es la forma que yo puedo tener. No me aparece ahí, pero para que más o menos eso quede claro. Ahorita te pongo alguna imagen de ese tipo, pero vamos a suponer que este fuera el tornillo, no voy a hacer aquí el dibujo completo, ¿no? O sea, sabemos que esto va así, ¿no? Y cuando estás midiendo el paso, tú estás midiendo de aquí, entonces es el paso. Pero de este lado, del otro lado tengo su contraparte, ¿no? O sea, sabemos que aquí, si lo quieres ver así, aquí va la hélice, ¿no? Y ese paso pues es este mismo, ¿no? Del otro lado. Entonces más bien tiene que ver con el ángulo que se forma, ¿no? La forma que tiene. ¿Por qué? Porque este me dice cuánto puedo ponerle de inclinación a esto cuando yo lo maquino. ¿Por qué no acostumbras maquinarlo así? Lo maquinas así. O sea, la forma que tengo, ¿no? Depende de cómo sea la forma, tú lo vas a maquinar esto y a lo mejor tiene un diente de sierra, ¿no? Ahí está. Me refiero a la forma que tiene el perfil, tiene que ver con el tipo de geometría, acme, cuadrado. Ahorita voy a mostrar unos. Pues más bien tiene que ver con la forma, porque no vas a hacer tú un ángulo de hélice de un valor y luego la forma, le dale forma al final, ¿no? No, es la misma forma que lleva, pues depende más de la geometría. Pero aquí sí tengo algo de reto, no creo, había dejado unos abiertos de ejemplo para explicar eso antes de venir para acá, quién sabe si los tenga activos aún. Esperar, ¿no? Si lo hace, reconoce ahí lo que abre esos documentos, que de hecho lo había puesto como ángulo de hélice, no era hilos, tornillo, para que lo vieras. Pásale, aprovechando que hay red, ¿no? Lo puedas ver. Estos son los hilos de los que hablamos. A ver si se alcanza a ver. La forma que tenga la rosca pues va a definir cómo va la hélice, porque va a seguir ese ángulo. Si yo sigo este, obviamente que lo va a seguir, pero con una inclinación, si no nunca va a subir. Pero este de aquí tiene un ángulo diferente si sigo la hélice que este de acá. Porque es acme o es unificada o es sierra. El ángulo te lo da la forma que tiene la hélice, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Y la cantidad de hilos, vamos a ver si viene alguna imagen que nos ayude a que lo interpreten mejor. Se supone que esto por ahí un poquito se ve en metrología, cuando tienes que dibujar tú, o un tornillo este es un tornillo de potencia de los que usamos ahora en las impresoras, en los CNC tienen este sistema. Claro, sin
sin el cojinete de bolas, porque sería más caro. Pues puede tener ahí sus rodamientos interiores, pero los que te venden son así, no tienen las esferas, ¿no? Porque sería más caro. Estoy buscando los hilos para que lo pudieras ver, como que nos explicara esa parte. Pues, que se pudiera ver la imagen, pues. Vamos a poner dos hilos a un tornillería. Si me dieran con más tiempo, pues yo te muestro preparado todo, ¿no? De los que Estamos son de emergentes, ¿no? los que son los tornillos de 2 entradas, 3. Dos entradas, bueno, esto lo ves cuando ves metrología por esto. Ahí tienen un gauge para medir, ¿no? Y ahí es que no le queda ninguno, es que es de 2 entradas, y por eso no le queda ningún gauge, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta, cuando estás enseñando a medir. Y yo hablo a título personal, ¿eh? Yo conocí los gauge y los machuelos y todo eso ya en la empresa. Este es el que buscaba. Entonces no le queda porque tiene 2 entradas, con razón no le queda. Ahí es donde aprenden, ¿no? Es la parte a la que nos estamos refiriendo nosotros, también de esta parte, me refiero a esta. Aquí es donde se ve, es como si, pues como te lo explica, ¿no? Le enrollas una hélice, aquí estás enrollando 2. Si lo viéramos, lástima que no viene la foto en la parte de arriba, pero si lo viéramos de arriba se verían estas 2 entradas, una y la del otro color que le ponen ahí, se verían dos maquinados. Es que han visto cómo se genera un tornillo, y es a lo que se refiere, son una sola rosca, doble rosca. Los autotrabantes normalmente están definidos por 2 roscas, ahorita lo vas a ver. Eso por aquí nada más lo menciona, no te pone el dibujo, nos da por hecho que eso ya lo conoces, nada más menciona la cuestión técnica, hablando de los esfuerzos. Estábamos aquí en esta partecita, que es la imagen del diagrama de cuerpo libre. Esto representaría la inclinación de la hélice, esto representaría lo que vas a subir, que sería la tuerca o la plataforma, o en el caso del que mostré ayer, el casquillo de bronce que estaba ahí. Entonces, yo tengo una fuerza normal que me enseñan en fricción. La fuerza que ocurre aquí es la masa por la densidad, le llaman P. Cuando choque contra la hélice de la rosca, pues va a haber una fuerza a 90 grados de la hélice, la fuerza normal, y va a haber una fuerza de fricción que, como está en la misma dirección de la inclinación, le va a ayudar, ¿no? Va a ir en la misma dirección que el componente de gravedad horizontal. Entonces, es decir, que va a haber una fuerza que va a querer hacer que vaya hacia abajo. Si tú quieres elevar eso, tienes que aplicar una fuerza en esa cara que aparece ahí, claro, su componente, ¿no? Tendría que ser una fuerza aquí, en una inclinación paralela a esta. De aquí haces un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. A ti te enseñan que te conviene usar X ¿no? Esta línea, no usar la horizontal ni la vertical, porque si no tendrías que descomponer todos los componentes. Se puede hacer, ¿no? Es más, si lo respetas como el autor sabe, calcúlalo así, está sencillo. Este ya sabes que es el coseno del ángulo por la fuerza normal que está aquí de fricción, que tengo, la F minúscula le llama él, y hago ese análisis, ¿no? Sería F positivo menos el coseno del ángulo lambda, que es este que está aquí, por F minúscula. Y ya no tengo ninguna otra fuerza en horizontal ahí, salvo la componente de la normal, ¿no? Que sería el seno del ángulo lambda por este N, ¿no? ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Hago lo mismo para el caso contrario, que este es cuando el objeto va a querer bajar. Si tú te fijas, ves la diferencia, tú lo estás empujando a que baje, que es la fuerza F mayúscula. La F minúscula es la fuerza con la que la fricción quisiera impedir que bajara por la rugosidad inherente al objeto. Entonces simplemente cambia la dirección de estas 2 fuerzas, esta de aquí y esta de aquí. Entonces la fuerza con la que tú empujas, o fuerza de bajada, y esta sería la fuerza con la que la fricción se opone a que se deslice hacia abajo. De esos elementos se obtiene, o se debería obtener una sumatoria, pues aquí lo indica él, aquí está su sumatoria, de esa, dice, considerando la elevación, figura 11A, 11.6A, la 11.6A es esta, y de aquí está sacando la sumatoria, ¿no? Aquí, viendo en X, pues la F positiva menos el coseno de F de fricción, la F minúscula, por el seno de N. Ahí vemos que es esto que está aquí arriba, ¿no? Esto que está aquí. No hay mayor problema para hacer esa sumatoria. Lo acomodas, pues listo. Ahí está tu fuerza para poder elevar ese objeto. Esta es la fórmula para Y, simplemente es lo mismo para saber el componente en Y, si te interesa saberlo. Ya sabes que aquí tienes P, pues la fuerza de la gravedad por la masa que tienes, o lo que quisieras elevar, peso propio de la tuerca más lo que quiere elevar. Acuérdense de la simulación que hicimos, sería el peso propio de la media tasa que había ahí, el tornillo, más los 9000 o no sé cuánto le pusimos de Newton que queríamos que elevara. Esa sería esta fuerza P.
y sus componentes, pues aquí sería el seno de f y aquí sería el coseno de n, ¿no? Bueno, coseno de lambda por n, y aquí sería el objeto del seno de f por lambda, ¿no? Este de aquí, para sus componentes en vertical. Y es lo que establece aquí el autor. No es para que sepan qué es lo que hace, ¿no? Pues de ahí lo determinan ellos. Es eso. Pero eso es para el primer caso. Para el segundo caso, pues simplemente cambian las fuerzas, dijimos, la fuerza con la que tú empujas hasta el otro lado, la fuerza de la fricción es paralela a la superficie, es esta. Y haces lo mismo, tus sumatorios. Y el autor despeja, pásenle, despeja sus fórmulas para obtener las incógnitas. Su incógnita para él es la fuerza normal, da por hecho que sabemos el ángulo de hélice, da por hecho que nosotros sabemos la carga que queremos elevar. Entonces lo único que quiero saber es la fuerza con la que tendría que soportar la hélice, porque esa fuerza que causará en el tornillo de potencia, es esta fuerza que está aquí, miren. ¿Qué causa en el tornillo esa fuerza? Esta fuerza ahí. Acuérdense que esta es la hélice, al fin y al cabo. ¿La fricción? La fricción es esta de acá. Él está calculando N. Esta de aquí, que es este cuadrito. Pues es la tuerca, ¿no? La mesa que vas a subir. Es la fuerza con la que va a empujar. ¿Qué puede ocurrir en la hélice? Pues que la hélice se aplaste contra la tuerca. Esto es la hélice, este triangulito. Es la hélice, la fuerza normal al objeto cuadrado que esté aquí. Entonces te interesa esa fuerza porque es con la que vas a saber cómo se comporta la tuerca que tienes ahí y que no sea lo suficientemente grande para que ocurra un esfuerzo de aplastamiento. Quieres calcular el esfuerzo en el sistema. Eso es lo que dice ahí. Ahora, si yo quiero calcular el torque, partamos a esta formulita y sabemos lo que es torque, ¿no? Entonces la fuerza por la distancia. Simplemente va a poner la fuerza que tengo aquí, a ver si se ve aquí en este apartado. Quiero saber el torque que genera la hélice. ¿Cuál es mi hélice? Pues este sería el cilindro en el que estaría montado. Acuérdate que lo dibujan como un triángulo que le da la vuelta, ¿no? Como una tira de papel que le da la vuelta a una pieza cilíndrica, que es el perno. Y para que se convierta en tornillo, pues tiene la hélice. Entonces, ese valor es este de aquí, pi por el diámetro de paso, el diámetro del pernito. Paso del perno por pi, ese va a ser el tamaño del perno, el tamaño donde le vas a enredar la hélice. Pues si yo quiero saber la potencia del sistema, pues simplemente ocupo la mitad de esa distancia, ¿no? ¿Por qué fuerza? Pues por la fuerza con la que tú vas a estar empujando. Esta fuerza que está ahí. Para que sepas de dónde él determina su ecuación, que es también muy sencilla, que es su ecuacióncita. Esta ecuación que está aquí, en realidad como concepto es muy simple. Es la distancia que yo tengo, que es esta distancia. A ver si no me permite señalar lo que yo quiero, pero bueno, es mu, coeficiente de fricción, pi por el diámetro del perno, que está ahí. Esta parte lo tiene que afectar a la mitad, porque solamente es el radio. Dijimos que quiero saber el torque, ¿no? De este punto aquí. Oye, ¿por qué? Si la fuerza no está en la orilla, o sea, pásale, sabemos que este objeto va a estar en este punto y cada que le dé la vuelta va a estar recorriendo de punto tangente a punto tangente. Entonces la distancia es la mitad del lado. O eso es lo que dice el autor. Lo que me interesa que veas no es que tú deduzcas la fórmula, porque la fórmula ya está deducida desde hace, no sé, 50 años. El objetivo es que tú entiendas bajo qué principio está creado, para que sepas el error que tiene para cuando tú la utilices. Y el error que tiene la formulita, que es muy obvio, si tú lo alcanzas a ver, este diagrama da por hecho que este resultado nosotros lo conocemos en función de esta fricción. ¿Cómo determinabas qué fricción en estática? Pues sencillo. Una fuerza normal por el coeficiente de fricción, tú tenías mu por la fuerza normal. El dato, la normal la puedes obtener con esta ecuación que está acá abajo, con la sumatoria de fuerzas, pues sí, no tengo problemas para obtener la n, esta de aquí, n. Tengo problemas para obtener lambda. ¿Cuánto vale el ángulo de la hélice? Pues no, vas y mides tu tornillo a ver cuánto tiene de ángulo. El problema es este, el que aparece como mu, el coeficiente real de fricción. Y ese es el error que tiene la fórmula. ¿Por qué? Porque ese coeficiente, ¿cómo lo obtienen? ¿Cómo lo obtuviste tú en estática? ¿Cómo te enseñaron que se obtiene? Bueno, yo hablo en mis tiempos, ¿no? En mis tiempos decían, ve y busca el librito y ahí viene madera contra concreto, madera contra acero. Y ya te decía mu S y mu K, ¿verdad? Mu subíndice S, coeficiente estático, mu K, coeficiente dinámico. Coeficiente estático, ¿qué quiere decir? Ah, que los objetos se tocan y no hay ningún fluido ahí y que no está en movimiento, está en reposo. El coeficiente mu, que aparecen ellos como mu S, mu K, mu de movimiento, pásale compañero.
se supone que suponen ellos que hay un lubricante, el que sea, y 2, ya se está moviendo. Entonces ahí empiezan las mentiras, ¿no? Ya desde ahí. Existe un componente, o tú conoces un componente en el cual esté en el reposo y no tenga ningún tipo de lubricación. ¿Cuál es? Yo sí, pero quiero saber si tú conoces uno. ¿Cuál? ¿Cuál conoces? No, yo te digo cuál, ahorita te digo yo cuál conoces tú. Yo conozco 2, y hay más obviamente. Yo conozco los cerámicos y conozco los aceros. Cuando tú estás en metrología, aquí no lo he visto, pero en el laboratorio sí, a nosotros nos daban como unas obleas prismáticas de policarbonato de alta densidad, como si fuera acrílico, pero caro, desde los tableros de básquetbol profesionales, de veras, de ese acrílico. Entonces se parece al acrílico, pero resiste impacto. El acrílico tú le haces eso y se estrella. Ese material, lo que hacías era, te daban una pieza, la que fuera metálica, no sé, te decían, a ver, prueba si es plano. Y lo que tú hacías era limpiar la pieza, bueno, es una técnica especial, pero limpiabas la superficie, agarrabas esa oblea como una moneda y la ponías contra la pieza y la empezabas a rotar. Y hacía vacío, o sea, le quitaba el aire. Y veías, bueno, los que veían bien, ahí se dieron cuenta que yo no podía hacer ese trabajo. Pero bueno, lo hice un rato en lo que detectaron que no podía, ¿no? Porque tú veías la oblea y se veía un código, se veían unas franjas de colores en la oblea transparente. Y esos colores, esas isóclinas le llaman ellos, unas franjas de color, como el arco iris, pues. Y esas franjas, de acuerdo a la cantidad y a la forma, te decían qué tan plano era el objeto. ¿Cómo saben eso? Pues porque la oblea esa era perfectamente plana, se imaginaba plana entre sus dos caras. Cuando la ponen con el otro objeto, si no es plano, la luz que irradia sobre él se separa y forma colores. Entonces ese objeto, cuando lo pones con uno plano, es decir, que si yo agarraba 2 obleas, no es por jugar, y las juntas y quitas el vacío, esa sí tiene eso que dice ahí, fricción sin aire. Y ya las junté y no las puedo separar. Tú agarras una y la levantas y la otra está perfectamente. Ese es un sistema sin el concepto de lubricación y sin carga que lo mueva, y están unidas como una sola. Mueves una y se mueve la otra por el concepto de vacío.